diputado Carlos Coitiño. Gracias, presidente. En primer lugar, debemos reconocer el trabajo que los miembros de la Comisión de Ganadería han hecho y la propuesta que traen a este plenario. Pero, digamos, nuestra intervención es para compartir algunas dudas que se nos quedan planteadas y que han motivado intercambios en nuestra bancada Frente Amplista en relación a una temática que no tiene que ver con el reconocimiento de la importancia desde el punto de vista de las necesidades productivas en cantidad y calidad que nuestro país necesita. Todos, digamos, los estudios nos marcan que como consecuencia de los cambios climáticos, el tema de las lluvias es un tema que está alterándose y en algunos casos empeorando situaciones que la historia de nuestro país ha tenido. Hay algunos datos, los que nosotros manejamos no son demasiado nuevos, los del 2009, nos hablan de que la disponibilidad en represas y embalses es de 2.070 millones de metros cúbicos, pero que además del embalsamado la cantidad es bastante menor y desde el punto de vista de la necesidad y el papel del riego, solo 270.000 hectáreas de nuestro país tendrían un abastecimiento que garantizara. ¿Y a dónde vamos con las dudas? ¿Acaso es en la necesidad de una política de riego? No, no es ahí nuestras dudas. Pero vamos a entender, digamos, el texto, los distintos artículos nos plantean, yo miro ahí a un asistente con el cual compartimos en algún momento en el 2004 lo que fue la campaña de la Comisión del Agua, que logró que el 67% del electorado votara una reforma constitucional que incorporó al artículo 47, que estaba referido a aspectos ambientales, lo que significó un tratamiento y vinculó los temas ambientales con, digamos, el manejo y la declaración de un derecho humano en relación al agua y al saneamiento. Y acá, digamos, quizá todos debamos asumir autocríticamente, nosotros representamos en ese 2004 al Frente Amplio en esa comisión convocada por distintas organizaciones sociales a las cuales también distintos sectores políticos nos incorporamos, el Frente Amplio lo hizo y fue simultáneo. El último domingo de octubre del 2004 el 67% de la ciudadanía votó esa reforma. Y esa reforma incorporó, y acá la autocrítica, digamos, la necesidad de una reglamentación del artículo 47. Vamos a entender bien, a la altura en que la ciudadanía decidió esta reforma constitucional, había en el tema del servicio de agua potable empresas privadas. No todas, todavía hoy, a 13 años del 2004, han dejado de existir. Y la autocrítica, ¿cuál es? Que el pasaje de una situación a otra, digamos, tiene generalmente, no desaparece por solo una voluntad institucional o legal. Y que el tema de la reglamentación de este artículo 47 aún no se ha hecho. Se han tomado
algunas medidas se han tomado, se han definido, algunas ya venían de antes de este artículo de la Constitución, desde nuestro punto de vista, enriquecido, y que por lo tanto, digamos, cuando se introduce este tema, esto ingresa al Parlamento en marzo del 2016. Estamos hablando hace casi un año y medio. Y en ese año y medio ha habido un debate a nivel de la sociedad. Yo no sé si con la misma intensidad que en el marco parlamentario ese debate se ha dado. Somos críticos desde el punto de vista que fue mucho más rico el debate a nivel de la sociedad, donde organizaciones sociales, organizaciones preocupadas por los temas ambientales, digamos, la academia también, fueron buscando entre la ley de riego presentada a la discusión y la definición constitucional del artículo 47, un sinnúmero de contradicciones. ¿Y dónde están nuestras dudas? Nuestras dudas no están ubicadas en el espacio de que es o no necesario el riego, sino que la instrumentación que plantean algunos de los artículos de la ley de riego pueden significar, en ese choque de trenes que pueden significar las miradas productivistas, y para lograrlo cualquier medio es siempre bueno, o las miradas ambientalistas, digamos, que algunos pueden decir que son fundamentalistas en la relación de la productividad y la preservación del medio ambiente. Hay un camino que es, digamos, el problema y la duda que nosotros tenemos planteado. Y que no nos lleva a que no votemos, digamos, en general, en contra de la necesidad, porque es una situación admitida, sino que necesitamos un proceso de transición que este texto que se nos entrega y que tiene las mayorías, por suerte, necesarias para que sea votado, no sea la solución. Alguna intervención anterior se planteaba algunos aspectos y encaminaba lo que podría ser un camino de tránsito entre ese choque entre el productivismo y el medioambientalismo extremado, que es la gran discusión que este proyecto no resuelve. Y no lo resuelve en algunos aspectos. Entendámonos bien, la vinculación y los efectos de la aplicación con nuevos actores, porque el azar que ahora se presenta tiene características totalmente distintas al azar anteriores. El azar anterior vinculaba a aquellos actores vinculados directamente con el objetivo de la producción agrícola. En este texto aparecen nuevos actores que pueden estar totalmente desvinculados del interés en materia de la productividad y que incorporan el interés por la renta. Y ahí viene el elemento que a nosotros nos preocupa y nos crea la duda. El texto abre la puerta de entrada a que el mercado sea el determinante de un problema que el artículo 47 debe garantizar a toda la sociedad. Y que al abrir, digamos, la especulación posible en materia de quién tiene mayor poder de capital, indudablemente entrega y contrabalancea al espejo de las necesidades. Se citaron los pequeños predios, digamos, de propiedades pequeñas, que en la misma medida que el mercado empiece a cogotarlos con un precio por el agua que necesitan, nos colocan, digamos, en una situación que preferiríamos que no se colocara como una expectativa.
En segundo lugar, no se determina de ninguna manera el papel del canon que viene de la ley original. El canon era una forma de proveer, sobre todo en un proceso donde lo que hubo como elemento central fue al Estado, digamos, poniendo los recursos necesarios para las instalaciones necesarias para el regadío. Obviamente que lo que, digamos, pudo intervenir el Estado, y estoy hablando desde el siglo pasado, no fue de una gran dimensión. Hubieron pocas obras, digamos, con, digamos, el esfuerzo estatal de proveer, digamos, el capital necesario para hacerlo. Y a partir de ahí, digamos, en cierta medida, estuvo detenido el desarrollo de estas obras imprescindibles de infraestructura que naturalmente las que se hicieron en función de la capacidad individual del productor de dotarse con esos elementos. Yo en los datos que le daba, digamos del año 2009, que fue los únicos, no conocemos otros datos, digamos, para las represas y tajamares había nada más que 6 departamentos del país que podían, digamos, se nutrían de esa fuente para su riego. Y en otros casos, en los que tienen que ver, digamos, con otros departamentos, fundamentalmente, donde estuvo y está el agua necesaria para la producción de arroz en 4 departamentos, del total de la disponibilidad, casi un 88% está concentrada en esos departamentos. ¿Qué nos marca eso? Que las situaciones de un productor depende del departamento donde esté, digamos, que tenga la posibilidad de mejorar los rindes, en definitiva cubrir las necesidades que en materia de regadío son indispensables para esa producción. Nosotros que vamos a votar en general, digamos, que vamos a hacer un seguimiento porque la definición del canon, la reglamentación que establece este proyecto, vamos a entender, vienen de atrás, digamos, vienen de tiempos anteriores, reglamentaciones que todavía no fueron presentadas y que en todo caso en esa presión natural entre la necesidad del productor de tener ese regadío y no tener la disponibilidad de capital para autoabastecerse, la dependencia, digamos, a el poder económico se extrema y creemos que va en contra del espíritu que el artículo 47, modificado en el 2004, establecía. Y en función, digamos, vamos a votar en general, vamos a mantener atento seguimiento a las definiciones en materia del canon, porque si el canon incorpora el precio, digamos, de la dotación del riego que el productor necesita, sobre todo nos preocupa mucho más el mediano y el pequeño por sus propias posibilidades reales, materiales, indudablemente que si el canon no lo determina e incorpora dentro de él el precio, digamos, que se va a pretender determinarle al agricultor que necesita de ese regadío, si el Estado no interviene, y yo quiero ver la reglamentación para ver cuál es la intervención para fijar, digamos, el precio de ese regadío que le es fundamental al pequeño y mediano productor, cómo se establece. También en esa materia, todo lo que indica el canon es un proveedor para que el Estado pueda hacer un seguimiento profundo en materia de afectaciones de carácter técnico vinculados.
Yo sé que en vez de ir en la línea de los razonamientos que se han estado presentando, es una óptica que asumimos autocríticamente, no integramos la Comisión de Ganadería, si seguimos los debates que en la sociedad se dan, quizás no tuvimos ni la capacidad de propuestas alternativas, pero me parece y aceptamos el desafío que algún parlamentario que anteriormente intervino, este tema no termina hoy aprobándose esta ley. Vamos a tomar las iniciativas en el marco primero de la fuerza política que integramos Frente Amplio de propuestas modificativas que nos den mucho más garantía en la fijación del canon, en, digamos, la determinación del precio, y en ese sentido queda un trabajo para hacer. Creíamos que debíamos ser con este plenario de la Cámara absolutamente francos. Esto nos cierra, esto abre puertas riesgosas y dependerá de este Parlamento el seguimiento, la corrección, las propuestas correctivas, porque una ley nunca es el final, es el comienzo, y la prueba del 9 de la práctica de aplicación de una ley dirá si estas prevenciones que nosotros estamos planteando son justas o no son justas. Nosotros creemos que son justas, que van en una línea de pensamiento que en la sociedad se desarrolla, que es fuerte y que es necesario que sea oída, y que por lo tanto vamos a tratar de interrelacionando la acción parlamentaria con la acción de la sociedad civil organizada, poder traer las propuestas modificativas que contribuyan al mejor destino de lo que el continente de este proyecto de ley trae. Gracias. Me hace una seña el diputado Umpierres que le pide una interrupción. Adelante, diputado Umpierres. Gracias, señor presidente. Vista parte de la exposición del diputado Coitiño, cabe resaltar una cuestión que ha sido preocupación común de toda la comisión y de todos quienes han participado en el debate, que es el tenor ambiental de la cuestión. Naturalmente no somos ajenos ni dejamos de preocuparnos centralmente por el tema ambiental. El recurso agua, obviamente, es de perogrullo decirlo que es sustancial y esencial para la vida, no solo para el tema productivo. Por lo tanto, existe una necesidad de una compatibilización de los usos sociales con los usos productivos. Allí establecimos en la normativa de que hay necesariamente, y depende del Poder Ejecutivo, la regulación de la existencia de lo que se llama un caudal ambiental. El caudal ambiental es en el entendido de que estamos hablando de un río que es un organismo vivo, que tiene en su interior desde formas microscópicas de vida, plantas, hasta peces. Y obviamente eso forma parte de las potestades del Poder Ejecutivo como regulador. Hay que recordar que los permisos de agua son eso, permisos o autorizaciones precarias que se otorgan desde el Estado, esencialmente revocables para el uso de un recurso, como lo ha sido durante toda la historia. Y además cabe rescatar también una cosa, que hay que tener conocimiento de ello. Hasta ahora los servicios de riego existentes en el Uruguay, lo que se ha pagado es esencialmente los costos del mantenimiento y funcionamiento de los sistemas, y jamás ha existido una fijación de un canon por parte del Poder Ejecutivo, cosa que hoy, si pretendiéramos agregar a cualquier productor del país, desde escala mediana, pequeña a grande, posiblemente un costo adicional a lo que es el costo de la generación de llevar de un sistema al riego hasta un predio, estemos dejando fuera de rango productivo y de competitividad a cualquier productor de cualquier escala que lo sea, y eso lo tiene claro tanto el Ministerio como todas las fuerzas políticas que participamos de ello. Respecto al tema de la posibilidad de la incorporación de capitales externos al sector, que es la posibilidad de dinamizarlo, nosotros incluso, si bien vamos a acompañar el proyecto, presentamos un matiz de diferencia. Hay una limitación, por decirlo así, en la aportación
de capital privado externo al sector agropecuario bajo la condición de que no sea controlante, condición que se deberá definir por la reglamentación, pero que nosotros entendemos que es una limitante que no tiene sentido porque en definitiva acá hay una necesidad de uno que va atado a la otra. Lo bueno sería permitir sin ningún límite la posibilidad de incorporación de capital privado que bienvenido sea a la generación de sistemas de riego, porque hay un necesario e imprescindible equilibrio en una ley que como nunca se va a cumplir acá de oferta y demanda por una cuestión muy simple. Nadie va a construir un sistema de riego que cuesta hasta millones de dólares y en cifras muy importantes para ver si después uno, por el incremento del valor de la prestación del servicio, no le toma el agua. Y si no se ponen a tiro y no negocian las partes debidamente con la fortaleza que significa que si yo produzco y yo te tomo el agua, pero si no te tomo el agua porque tú no tienes un precio razonable, hiciste una inversión que realmente te va a ser absolutamente inútil y cargarás la amortización sobre tu peso de tu propia espalda financiera y no contarás con el dinero de los productores, sería absolutamente ruinoso. Por lo tanto, hubiera sido de buena cosa permitir una apertura sin limitación a la participación de capitales privados de cualquier entidad en esto, porque yo creo que sería una inyección muy importante sin limitación. Eventualmente, si alguien no se siente dueño de un sistema de riego, quizá se sienta tentado a no participar en ello si no es el que maneja de alguna forma la ecuación financiera en posibilidad de negociar con la contraparte. Cabe también en el aspecto ambiental recalcar una cosa: el que presta servicios de agua desde su calidad de regante o de operador de un sistema de riego, y eso fue establecido especialmente en la comisión ahora, será responsable de la calidad ambiental del agua que corre aguas abajo. Y esto fue una modificación que le incorporamos en la comisión en este periodo. O sea que la preocupación ambiental ha estado permanentemente en el objetivo del trabajo, no solo de esta comisión, sino de las autoridades del Poder Ejecutivo y de todos los tramos intermedios que han ido debatiendo respecto a este tema. Gracias, señor presidente. Continúa con el uso de la palabra, señor diputado Coitiño. Tomamos nota de lo que el diputado plantea, pero queríamos agregar, digamos, que el tema de la relación entre lo ambiental y el derecho al agua, la modificación del artículo 47 posibilitó crear algo que no fue tomado en cuenta, digamos, con el fin que son las comisiones de causa y que habilitarían a esa interrelación entre los intereses sociales y los intereses productivos, etcétera, digamos, que algunas se han constituido, no todas, y evidentemente es un aporte para discutir en posibles propuestas posteriores. Muchas gracias.